El susurro en la pared. Siempre fui escéptico con los cuentos de terror. Crecí en una casa antigua, pero nunca creí en fantasmas ni en cosas paranormales, hasta que sucedió lo del cuarto de mi hermano. Mi hermano menor, Diego, tenía 6 años cuando comenzó a hablar de El hombre de la pared. Mi madre pensó que era su imaginación. A veces los niños crean amigos imaginarios, ¿no? Pero a medida que pasaban los meses, Diego empezó a cambiar. Tenía ojeras profundas, se negaba a dormir solo y decía que el hombre de la pared le hablaba por las noches. Al principio, solo murmuraba cosas sin sentido, pero luego empezó a contar historias demasiado detalladas para un niño de su edad. Hablaba de un hombre alto, delgado, con ojos oscuros que lo observaban desde dentro de la pared. Dice que vivió aquí antes que nosotros, me dijo una noche, con los ojos llorosos. Dice que su casa fue construida sobre su tumba, y que no le gusta que estemos aquí. A partir de ese día, Diego dejó de dormir. Gritaba por las noches, asegurando que el hombre de la pared estaba tratando de salir. Mi madre, desesperada, lo llevó con psicólogos, pero nadie encontró una explicación lógica. Una noche, decidí dormir en su cuarto para demostrarle que no había nada. Me recosté en su cama mientras él dormía a mi lado, temblando. Me burlé en mi mente de la idea de que alguien pudiera estar en la pared, hasta que lo escuché. Un rasguño lento y áspero. Contuve la respiración. Pensé que era mi imaginación hasta que escuché un susurro justo en mi oído. No quiero que estés aquí. Me congelé. Me giré lentamente y vi la pared. Justo en el papel tapiz, una grieta comenzó a abrirse como si algo tratara de salir. Salí corriendo con Diego en brazos. Mis padres nos encontraron en el pasillo, pálidos. Les conté lo que vi, y mi madre, en vez de dudar, empezó a llorar. ¿Lo escuchaste también? Susurró. Nunca volvimos a dormir en ese cuarto. Llamamos a un sacerdote para bendecir la casa, y una semana después nos mudamos. Meses después, la casa fue demolida. El nuevo propietario decidió construir desde cero. Al hacerlo, encontraron algo enterrado bajo lo que había sido el cuarto de Diego, un esqueleto sin manos, con marcas en los huesos, como si hubiera estado rascando desesperadamente desde el otro lado. Nos mudamos a otra casa y tratamos de olvidar todo lo que pasó. Pero Diego nunca fue el mismo. Tenía pesadillas constantes, se despertaba gritando y evitaba las paredes como si temiera que algo pudiera salir de ellas. Pensamos que con el tiempo mejoraría. Nos equivocamos. Un mes después de la mudanza, una noche me desperté de golpe. Había un sonido en mi habitación. Algo suave, casi imperceptible, un rasguño en la pared. Encendí la luz temblando. Nada. Solo mi escritorio, mi cama, la puerta cerrada. Pensé que era mi imaginación y traté de dormir. Pero el ruido volvió. Rasguños. Me levanté y me acerqué a la pared. Apoyé mi oreja contra ella, y mi sangre se congeló. Respiración. Era débil, entrecortada, como si alguien estuviera al otro lado de la pared, escuchándome. Retrocedí y corrió al cuarto de Diego. Estaba despierto, sentado en su cama con los ojos abiertos como platos. Nos siguió. Susurró. Mi estómago se hundió. No podía ser posible. La casa era nueva, sin historia, sin muertes, sin tumbas ocultas, ¿verdad? Al día siguiente, mi madre encontró algo inquietante. Diego estaba dibujando en su cuaderno. Decenas de figuras de palos con ojos oscuros, todas atrapadas en paredes. Cuando le preguntó qué era, él solo respondió con voz temblorosa. Dice que ya no está solo. Esa noche, los rasguños se hicieron más fuertes. Y entonces lo escuché de nuevo. Un susurro, más claro que nunca. No quiero que estés aquí. Mi lámpara parpadeó y se apagó. El frío me envolvió. Y entonces, la pared se hinchó hacia adentro, como si algo estuviera presionando desde el otro lado, tratando de salir. Salí corriendo con Diego. No importaba cuánto intentáramos huir, el hombre de la pared siempre nos encontró. Pero lo peor fue lo que descubrí después. Una noche, revisando viejos registros de la casa, encontré un documento de la constructora.
La urbanización donde ahora vivíamos había sido construida sobre un antiguo hospital psiquiátrico, uno que, en su momento, encerraba a los pacientes más peligrosos. Algunos murieron allí. Muchos fueron olvidados. Algunos nunca salieron de sus habitaciones. Y entonces entendí. Las paredes no eran solo paredes. Eran tumbas. Y los que estaban dentro nunca se fueron. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Pero, ¿cómo explica los susurros? ¿Los rasguños? ¿Las sombras que se deslizaban por las esquinas cuando nadie miraba directamente? Diego ya no hablaba mucho. Solo dibujaba. Paredes, paredes y más paredes. Algunas con grietas, otras con ojos oscuros mirándonos. Una noche, mientras mis padres dormían, escuché a Diego susurrar. Su voz era baja, temblorosa. No quiero, no quiero. Corrí a su habitación y lo encontré de pie, con la mirada clavada en la pared. Sus manos temblaban. ¿Qué pasa?, le preguntó. No me respondió. Solo señaló la pared. Y entonces lo vi. La pintura estaba inflada, como si algo estuviera presionando desde adentro. Y luego, se formó una grieta. No podía respirar. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Diego se agarró el brazo, sollozando. Dijo que esta vez no dejará que nos vayamos. Entonces, la grieta se abrió. Negro. Oscuro. Como una boca sin fondo. Un sonido surgió de su interior. No era un susurro esta vez. Era un lamento. Bajo, profundo, retumbante. Algo salió. No lo vi bien, pero sentí su peso en el aire, la presión en mi pecho. El frío. Su sombra se agranda por la habitación. Agarré a Diego y corrimos escaleras abajo. Pero las paredes crujieron a nuestro alrededor. Algo se movía dentro de ellas. No era solo uno. Había más. Los susurros se multiplicaron. Risas entrecortadas. Voces llamándonos por nuestro nombre. Sabían quiénes éramos. Diego gritó y me jaló la mano. Las sombras nos seguían. Corrimos a la puerta principal, pero se cerró de golpe ante nosotros. El hombre de la pared no iba a dejarnos salir. Nos quedamos atrapados en la sala, con las sombras alargándose en el techo, en el suelo, en los muros. Y entonces, mi madre gritó desde arriba. Nos habíamos olvidado de ellos. Nuestros padres aún estaban en la casa. Lo último que vi antes de subir corriendo fue la sombra más grande de todas deslizándose hacia sus habitaciones. Y entonces, se apagaron las luces. La casa entera se sumió en la oscuridad. Y en esa oscuridad, las paredes comenzaron a respirar. La casa respiraba. Era un sonido bajo, húmedo, como si algo dentro de las paredes inhalara el aire a nuestro alrededor. Corrí escaleras arriba con Diego, sintiendo la presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso. Desde los cuartos, mi madre seguía gritando. Pero entonces, los gritos cambiaron. Se volvieron más entrecortados, como si alguien estuviera tapándole la boca. Abrí la puerta de su habitación de golpe, y el frío me golpeó. El cuarto estaba oscuro, pero había algo en la pared opuesta a la cama. Una mancha negra, irregular, pulsante. Moviéndose. Mi madre estaba de pie frente a ella, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Mi padre estaba en el suelo, inconsciente. Y desde la mancha, salía un brazo. Largo, delgado, con dedos huesudos que se extendían lentamente hacia mi madre. El hombre de la pared la estaba llamando. «Mamá», grité. Ella ni siquiera parpadeó. Estaba en trance. El brazo se extiende más, acercándose a su rostro. Diego sollozó y retrocedió, aferrándose a mi ropa. No podía dejar que la tocara. Si lo hacía, se la llevaría. Corrí y la jalé con todas mis fuerzas, pero no reaccionó. Su piel estaba helada. Fue entonces cuando el brazo se movió. Con un movimiento inhumano,
torció los dedos y se aferró a su cuello. No. Sentí un nudo en la garganta. Algo me decía que si la sombra se la llevaba a la pared, no volveríamos a verla jamás. El cuarto comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron, dejando escapar un murmullo ensordecedor. No sé cómo tuve el valor, pero levantó la lámpara de la mesa de noche y la estrellé contra la pared. La bombilla explotó, lanzando chispas, y entonces el brazo se retorció de dolor. El hombre de la pared gritó. No hay sonido normal. Era un eco profundo, como si viniera desde el fondo de un pozo. Las luces parpadearon, y por un instante, vi su rostro. Ojos oscuros. Boca desfigurada. Piel estirada como si su rostro hubiera sido aplastado contra un muro. Nos estaba viendo. Jalé a mi madre con todas mis fuerzas y caímos al suelo. Ella se despertó en ese instante, tosiendo y jadeando. ¿Qué pasó? No hubo tiempo para explicaciones. Las paredes estaban colapsando sobre nosotros. Tomé la mano de mi madre y la de Diego y corrimos. Mi padre seguía inconsciente, así que lo cargamos entre los tres y bajamos las escaleras tambaleándonos. La puerta principal estaba cerrada, pero algo me dijo que no duraría mucho. Aguanten la respiración. Grité. Tomé una silla y la lanza contra la ventana. El cristal se estalló en 1000 pedazos. El aire frío de la noche entró de golpe, y por primera vez, las voces se detuvieron. No lo pensé 2 veces. Saltamos por la ventana y caímos en el césped. Por un segundo, todo quedó en silencio. Y luego, la casa rugió. Las paredes se colapsaron hacia adentro, como si algo dentro de ellas estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Y entonces, se acabó. El susurro desapareció. La casa quedó en pie, pero algo en ella había muerto. Nos alejamos tambaleándonos, sin mirar atrás. Nos fuimos esa misma noche. No nos llevamos nada. No había nada en esa casa que valiera la pena salvar. Pero antes de irnos, Diego hizo algo que todavía me persigue. Miró la casa en ruinas y, con voz baja, dijo: No se ha ido. Le tomé la mano con fuerza. Sí se ha ido. Pero en mi interior, sabía que mentía. Porque en la distancia, en lo más profundo de la casa, en alguna pared aún intacta, seguí escuchando el susurro. No quiero que estés aquí. Nos mudamos lo más lejos posible. Mis padres encontraron una casa en otra ciudad, un lugar tranquilo sin historia, sin sombras en las paredes. Tratamos de seguir adelante, de olvidar. Pero había algo que no podíamos ignorar. Diego. Él no hablaba mucho. Se quedaba mirando las esquinas de las habitaciones, como si esperara ver algo moverse. Y aunque la casa era nueva, limpia, segura, las paredes aún lo asustaban. Y entonces, una noche, todo volvió a empezar. Me desperté de golpe. Un susurro. Pero esta vez no venía de la pared. Venía de Diego. Fui a su cuarto y lo encontré de pie, con la cabeza gacha, murmurando algo. Diego, susurró. No respondió. Su sombra temblaba a la luz de la luna. Su respiración era errática. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. ¿Estás bien? Y entonces se giró. Y su rostro no era el de mi hermano. Sus ojos estaban negros, profundos, como si fueran 2 pozos sin fondo. Y cuando abrió la boca, lo escuché. El mismo susurro de la pared. No quiero que estés aquí. Mi sangre se congeló. Retrocedí, tropezando con una silla. Mi hermano quedó inmóvil. Parpadeó varias veces, y cuando volvió a mirarme, sus ojos eran normales de nuevo. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. No sé qué responderle. A la mañana siguiente, mis padres notaron que Diego tenía ojeras más profundas. Parecía más pálido, más callado. Pero lo peor vino cuando lo encontré en la sala, con una hoja en blanco y un lápiz en la mano. ¿Qué dibujas?, le preguntó. Me mostró el papel. Era un rostro. El mismo rostro que vi en la casa.
ojos oscuros, boca desfigurada. Y lo que escribí debajo me hizo sentir un frío imposible de ignorar. Nunca se ha ido. Mi estómago se hundió. La casa vieja había caído, pero lo que estaba dentro de ella nos había seguido. Y ahora estaba en mi hermano. Después de lo que vi en el dibujo de Diego, supe que esto no había terminado. Él ya no era el mismo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. Pasaba horas en silencio, observando las paredes. Mi madre intentó ignorarlo. Mi padre dijo que solo eran secuelas del trauma. Pero yo sabía la verdad. Algo seguía con nosotros. Esa noche, escuché ruido en el pasillo. Me levanté, pensando que era Diego, pero cuando abrí la puerta, él ya estaba allí, parado frente a mí. No dije nada. Solo me miraba. «Diego», susurré. «¿Qué haces despierto?» No respondió. Y entonces, habló. Pero no con su voz. Era un murmullo bajo, áspero, imposible de imitar. «No quiero que estés aquí». El susurro venía de su boca. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces, Diego se sonrió. No como un niño. No como mi hermano. Su boca se torció de una manera imposible, como si su piel estuviera a punto de mameluco. Algo dentro de él se estaba riendo. Grité y encendí la luz. Diego parpadeó varias veces y se tambaleó. Volvió a ser él. «¿Qué pasó?», murmuró, confundido. No sabía qué decirle. No podía contar la verdad. Que algo lo estaba usando. Desde esa noche, dormí con la puerta con llave. Pero la noche siguiente, el ruido volvió. Rasguños. No en la puerta. En las paredes. El aire se volvió pesado y frío. Me tapé con las cobijas, temblando. Y entonces, lo escuché. Mi corazón se detuvo. Porque esta vez, no fue un susurro. Fue una risa. Baja, ronca, y justo dentro de la pared. Y entonces, una voz, más clara que nunca. «Ahora sí estás atrapado». La luz parpadeó. Las paredes comenzaron a moverse. Y entonces, algo salió de ellas. Negro. Huesudo. Ojos oscuros y profundos. El hombre de la pared ya no estaba atrapado. Y ahora, estaba frente a mí. El aire se volvió denso, como si la habitación se cerrara sobre mí. El hombre de la pared estaba allí. No pegado a la pared. No atrapado detrás de ella. Estaba frente a mí. Su piel era delgada, pegada a los huesos, como si fuera solo una sombra con forma humana. Su cabeza estaba inclinada, sus ojos eran pozos oscuros que absorbían la luz. Y su boca era grande. Demasiado grande. «No quiero que estés aquí», susurró. No pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado, atrapado en su mirada. Entonces, se inclinó hacia mí. Vi su piel seca estirarse al abrir la boca, mostrando una fila de dientes irregulares. Y de su garganta salió un sonido, algo entre un susurro y un lamento. Algo vivía dentro de él. Algo que no era humano. «Pero ahora, no puedes irte». Mis piernas finalmente reaccionaron. Corrí. Abrí la puerta de un tirón y me lancé al pasillo. Pero al llegar a la habitación de Diego, la puerta estaba abierta. Y Diego no estaba en su cama. La ventana estaba entreabierta. La brisa fría movía las cortinas. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en la pared. Un dibujo. Hecho con trazos temblorosos. Mi hermano de pie, y el hombre de la pared detrás de él. Sonriendo. Lo llamé desesperado, corrió por toda la casa, desperté a mis padres, pero Diego no estaba en ningún lado. Lo buscamos por horas, llamamos a la policía. Nada. No había señales de una pelea. No había rastros de que alguien hubiera entrado.
Era como si hubiera desaparecido en el aire. Pero yo sabía lo que había pasado. Él no había salido por la puerta. No había escapado por la ventana. Se lo había llevado. Se lo tragó la pared. Días después, nos obligaron a aceptar la realidad. Diego estaba desaparecido. Mi madre lloraba todas las noches. Mi padre apenas hablaba. Pero yo seguía escuchándolo. Por las noches, cuando la casa permanecía en silencio, en algún rincón oscuro, el susurro volvía. Débil. Llamándome. Ayúdame. Era su voz. Diego seguía allí. Atrapado en las paredes. Y yo tenía que traerlo de vuelta. Diego seguía allí. Atrapado en las paredes. Lo sabía porque cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, escuchaba su voz. No como los susurros del hombre de la pared, no como el murmullo que me había aterrorizado por semanas. Era Diego. Ayúdame, por favor. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero no. Él estaba allí. Y yo tenía que traerlo de vuelta. Mis padres habían dejado de hablar del tema. La policía había cerrado el caso sin respuestas. Desaparición inexplicable, lo llamaron. Pero yo sabía la verdad. Así que hice lo único que podía hacer. Fui a buscarlo. Esperé hasta la medianoche. Cuando la casa estaba en completo silencio, me acerqué a la pared donde solía estar la cama de Diego. Pasé los dedos por la superficie fría, sintiendo la textura de la pintura. Y entonces, susurré. Diego, estoy aquí. No hubo respuesta. No al principio. Pero luego, la temperatura bajó. La luz parpadeó. Y lo escuché. Huye, él está aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Él. El hombre de la pared. Seguía con nosotros. Me quedé inmóvil, esperando. Y entonces, la pared se agrietó. Fue un sonido seco, un crujido profundo. El mismo sonido que había escuchado antes, cuando la cosa intentó llevarse a mi madre. Pero esta vez, lo vi. Dos manos huesudas salieron de la grieta. Dedos largos y oscuros que arañaban la superficie. La grieta se expandió más y más hasta que se abrió una boca negra. Un pozo sin fondo. La entrada. No pensé. No dudé. Salté. Caí en un vacío helado. No había suelo, no había paredes. Solo oscuridad. Pero de alguna forma, sabía que estaba dentro de la casa. Dentro de sus muros. Y entonces, escuché los susurros. Eran muchos. Voces entrelazadas, sollozos, lamentos de personas atrapadas allí. Pero entre ellas, estaba la voz de Diego. Corrí. O al menos, lo intenté. En aquel espacio sin forma, me sentía pesado, atrapado. Pero seguí avanzando. Hasta que lo vi. Estaba de pie, en medio de la oscuridad, con los ojos abiertos y la piel pálida. Sus labios se movían en un susurro, pero su voz no salía. El hombre de la pared lo tenía atrapado. Y no pensaba soltarlo. No vi cuando llegó. Solo sentí su presencia detrás de mí. El aire se hizo espeso, irrespirable. El frío me atravesó la piel. Sabía que estaba allí. Me giré lentamente. Y allí estaba él. El hombre de la pared era más grande ahora. Su piel se estiraba en formas imposibles, su boca negra se abría y cerraba como si estuviera probando el aire. No quiero que estés aquí. Su voz retumbó en todas partes. Era más fuerte ahora, más amenazante. Más real. Pero yo no tenía miedo. No ahora. Me acerqué a Diego y lo tomé de la mano. Estaba fría. Tan fría que sentí que se me congelaban los huesos. Nos vamos de aquí, le dije. Diego levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. No puedo. Sí puedes.
No iba a dejarlo allí. Miré a nuestro alrededor. No había salida. Solo oscuridad, solo las sombras moviéndose. Pero entonces recordé. La luz. La vez pasada, cuando rompí la lámpara en el cuarto de mi madre, él retrocedió. La luz lo hería. Busqué a mi alrededor, desesperado. No había lámparas aquí. No había electricidad. Pero tenía algo más. Mi voz. Si el hombre de la pared se alimentaba del silencio, del miedo, yo no le daría eso. Tomé aire y grité. Diego, despierta. Mi voz resonó por todas partes. Se sintió como si las paredes mismas temblaran. El hombre de la pared se retorció, como si algo dentro de él estuviera desgarrándose. Su piel comenzó a agrietarse. La oscuridad se estremeció. No quiero que estés aquí. Rugió la criatura, con una voz tan profunda que sentí que mis huesos iban a romperse. Pero no paré. Seguí gritando. La grieta por donde había entrado comenzó a abrirse. La luz de mi habitación entró en el vacío. Tomé la mano de Diego con todas mis fuerzas y corrimos. El hombre de la pared gritó, furioso. Su sombra intentó alcanzarnos, pero ya era tarde. Saltamos. La luz nos envolvió. Y entonces, desperté. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo de mi habitación. Diego estaba a mi lado, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. Habíamos salido. Pero algo en la habitación había cambiado. Las paredes ya no susurraban. Ya no respiraban. La casa estaba en silencio. Completamente en silencio. Nos abrazamos sin decir una palabra. Sabíamos que había terminado. O eso creímos. Porque justo antes de salir de la habitación, miré una última vez la pared. Y allí, en la esquina, apenas perceptible, vi una pequeña grieta. Como si algo aún estuviera esperando. Y entonces, muy, muy bajo, escuché un susurro. Nos volveremos a ver. Gracias por llegar hasta el final, pero ¿realmente es el final? Si te gustó esta historia, déjame tu like, suscríbete y comparte. Y recuerda, nunca ignora los susurros en la oscuridad. También podrías añadir. Activa la campanita para más historias escalofriantes. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en esta situación?